Hola gente, ¿qué tal? En el siguiente video tutorial aprenderemos a modelar un par de zapatillas a partir de una imagen de referencia utilizando modificadores como simetrizar y subdivisión. Lo primero que vamos a hacer será eliminar nuestro objeto cubo presionando la tecla X una vez que lo tengamos seleccionado, y vamos a ocultar esta colección y vamos a colapsarla y vamos a crear una nueva colección a la que vamos a rotular como zapatillas. Esto para efectos de mantener siempre el orden en los archivos. Una vez tengamos esa colección creada, vamos a añadir un objeto que será un objeto malla del tipo cilindro, y en el panel de propiedades de ese objeto vamos a decirle que tenga 8 lados y que el tipo de relleno de la tapa sea nulo o que no tenga nada. Después me voy a pasar a el modo edición y vamos a subir todos esos vértices una unidad en el eje Z, es decir, en lo vertical. Para ello presionamos el comando GZ1, Enter, y ahí ya vemos cómo nuestro cilindro está ubicado, está digamos posado sobre esa cuadrícula. Este será el objeto base a partir del cual crearemos nuestro modelo. Pero si bien también es muy importante tener un objeto de referencia o una imagen de referencia que nos permita ver o digamos guiar el proceso de modelado que estamos haciendo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que me puedo parar en cualquiera de las líneas que dividen los paneles del programa, ¿sí? Como lo estoy haciendo, y ven que el mouse cambia de forma, y vamos a hacer clic derecho allí y vamos a decirle que haya una división horizontal, y vemos que nos aparece una línea que en el momento en que nosotros hagamos clic izquierdo nos crea un panel que es exactamente igual a uno de los dos de los cuales partió. Entonces si queremos cambiar, aquí en uno de estos paneles queremos poner nuestra imagen de referencia, entonces para ello presionamos clic en este icono, que es el icono que me identifica el panel, que lo vemos aquí también, lo vemos acá arriba, este es el que identifica este panel, y este es el que identifica el panel del visor 3D, y este es el panel de la línea de tiempo. Entonces, me paro en ella, voy a decirle que quiero allí que me ponga un editor de imágenes. Cuando ya tengo ese editor de imágenes, puedo decirle abrir una nueva imagen, yo en este caso la tengo guardada en el escritorio, y voy a ponerla allí para poder permanentemente estar viéndola y poder tener una guía. Voy a escalar un poco estos paneles, quizás puedo colapsar este un poco más, para tener siempre esa imagen de referencia en el visor de imágenes y así poder guiar el modelado. Entonces, digamos como que la primera parte que hemos hecho de nuestro modelo corresponde a la parte donde uno pone el pie. Ahora lo que tenemos que hacer es tapar la parte de abajo, que es donde terminará como la suela o el talón. Para ello me paso nuevamente al modo edición y voy a deseleccionar todos los objetos, todos los vértices, y voy a seleccionar solamente este circuito, este loop inferior, y una vez que lo haya hecho vamos a deseleccionar los dos vértices que están opuestos sobre una de las dos líneas de eje. Entonces los deselecciono, luego voy al menú caras y le digo rellenar con cuadrícula, y él me crea una tapa que está compuesta por 4 elementos o por 4 caras, de manera que lo que tenemos aquí es una cuadrícula que él nos creó. Listo. El siguiente paso, antes de poder sacar toda la parte de la puntera de nuestro zapato, será pasarnos al modo bordes y vamos a seleccionar este borde y lo vamos a alinear con estos dos. Para ello voy a pasarme a la vista lateral derecha presionando este botón de aquí. Vamos a minimizar este panel con la tecla N. Y también, para que no verlo en perspectiva, voy a presionar este botón que me permite alternar con la vista ortogonal. Entonces, una vez ya tengo la vista derecha ortogonal, voy a activar la herramienta de adherir o el imán, y le voy a decir que se adhiera a los vértices, de manera que yo pueda mover esa línea y él pegue o trate de imantarse a esta línea de aquí, ajustándose a la misma posición. Para ello, entonces, me ubico lo más cercanamente posible, de forma más cercana a el vértice en cuestión que quiero mover, y voy a presionar el comando G, Y porque es el eje verde, y voy a llevarlo hasta el vértice que quiero que se pegue, y allí ya me quedó digamos más o menos alineado los 3 vértices que tenemos allí verticales. Una vez hecho eso, entonces voy a pasarme al modo caras, que lo puedo hacer desde estos botones que están acá arriba o con las teclas 1, 2, 3 en el teclado alfanumérico.
y voy a seleccionar estas caras y a extruirlas en una cantidad específica. Para eso presionamos la tecla E, luego 0.7, Enter, y lo repetimos esa operación 2 veces más. E.7 o 0.7 Enter y E.7 Enter. Luego vamos a escalar estas dos caras presionando el comando SZ.5 para llevarlo hasta la mitad. Y una vez hecho eso, vamos a pasarnos nuevamente a la vista lateral y a bajar esa selección más o menos hasta que quede alineado con esa línea de ahí, con la segunda línea, después de la 2, contando 2 después de la verde. Entonces G, Z, y lo movemos. Eso podemos hacerlo, digamos, a discreción nuestra, no es necesario que quede preciso. Y luego vamos a seleccionar estos dos objetos para darle esta inclinación o esta pendiente que tiene el zapato. Entonces, vista lateral, rotar, más o menos de esa forma, luego G, Z para que se mueva restringiendo esos dos ejes, y voy a mover hasta que veo que más o menos se ajusta esta línea. Aquí esta línea que estoy marcando sobre el visor para dar la referencia me está saliendo de un color que de pronto es poco contrastante, entonces eso lo podemos cambiar desde aquí. Presiono la herramienta y escojo un color diferente. ¿Sí? Vuelvo al panel, a la herramienta de selección, y esa herramienta se puede activar presionando la tecla D, manteniéndola sostenida y haciendo clic izquierdo. Y si quiero borrar, mantengo esa tecla D presionada y luego clic derecho para borrar. Bien, tenemos ya una base de nuestro modelo. El siguiente paso entonces será, ya que tenemos tapado en la parte de abajo y hemos ajustado, digamos, la inclinación, será entonces dar un poco de forma, esta forma, digamos, de acá de la curva, ¿sí?, del zapato. Aquí de pronto el azul se me contrasta bien. Y lo que tenemos que hacer entonces para lograrlo es hacer un corte en este sentido. Vamos a pasar a la vista lateral. Y ahora en modo vértices, ¿sí?, y pasándome a modo transparente, presionando este botón acá arriba, ¿sí?, o lo puedo hacer con la tecla Alt-Z, intercambio un modo semitransparente o un modo transparente, ¿sí? Voy a pasarme a la vista lateral y presionando la tecla Control voy a deseleccionar estos dos vértices. Luego voy a presionar el comando SZ0 para que se escalen y todos queden perfectamente alineados, y voy a desplazarlos hacia abajo presionando 2 veces la tecla G. Miren que se está moviendo a saltos en este momento esa selección porque no desactivé la herramienta adherir. Entonces voy al panel, la desactivo y ahora sí, G 2 veces y lo llevo hasta que quede más o menos en la cuarta línea, ¿sí?, aquí después del visor 3D. A ver, sí, en el cuarto espacio, en la cuarta unidad. Ya más o menos tengo esa selección allí. Y ahora sí, lo que voy a hacer, o el siguiente paso será hacer un nuevo corte en la mitad de esa selección, ¿sí?, y vamos a dejar un momento allí para poder hacer una operación de pronto que también es muy importante hacer antes de utilizar el objeto simetría que ya próximamente vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar todo esto, selecciono todo el contorno superior, mantengo presionado la tecla Shift y deselecciono estos objetos, y en el panel lateral escalo esa selección, ¿sí?, con G, Y, la llevo de nuevo hasta el centro, que quede más o menos alineada aquí con el eje vertical, y luego la voy a bajar en Z, de manera que quede más o menos alineada también con este vértice. Esto que le estoy diciendo es básicamente una referencia, una guía, una referencia para que el modelo le quede más o menos parecido a todas las personas que están haciendo este tutorial. Si vemos de pronto la escala que hice, en este caso fue un poco grande porque se me pasó, digamos, de una línea que también quería conservar, que es esta, ¿sí?, que este vértice y este estuvieran más o menos alineados. Pero entonces lo que puedo hacer es, ya con esa selección allí, puedo decirle nuevamente escalar y agrandar un poco hasta que más o menos queden alineados, ¿sí? No importa si se ha corrido acá, podemos también de nuevo volver a correrlo para que nos quede alineada en esa posición.
Al final, igual en el modelo vamos a tener que hacer muchos ajustes, entonces no nos preocupemos por esos detalles ahora. Después de llegar a este punto y para ahorrar trabajo, me voy a pasar de nuevo a la vista superior, voy a pasarme al modo transparente, voy a deseleccionar todos los objetos, que puedo hacerlo desde aquí, de seleccionar todo o no seleccionar ninguno, ¿sí? Y voy a hacer un cuadro de selección que me abarque toda la mitad izquierda del modelo, ¿sí? Y después la voy a borrar presionando la tecla X, o la opción vértices la borro, y en el panel lateral, donde tengo los modificadores, voy a agregar un modificador del tipo simetrizar, ¿sí? Por pasar de nuevo a modo sólido. Y es muy importante que activen esta opción recortar para que el objeto no se les separe de ese espejo o de ese reflejo que están creando. Voy a probarlo simplemente de una manera demostrativa para que ustedes se puedan entender más fácil de lo que hablo. Si yo no tengo activado la opción recortar, cuando yo muevo ese vértice en el eje X, van a ver que se me separa del modelo, ¿sí? Pero si yo la activo y de nuevo los selecciono, por ejemplo, y los muevo en el eje X, llegará un momento en que no se pueden pasar del reflejo. Si yo lo tuviera desactivado y muevo X, sí puedo pasarme hasta el otro lado. Pero si lo activo, lo muevo en ese eje, ya veo que no se puede pasar, de esa manera no se me despega del modelo. Y nos permite hacer, esta herramienta lo que nos permite es poder modelar de forma simétrica el zapato y facilitar el proceso. Después de haber añadido el objeto simetría, voy a colapsarlo y voy a añadir otro modificador, que es el subdividir superficie. Voy a decirle en vista, ¿sí? Que tenga dos subdivisiones. Y si me paso al modo objeto, presiono la tecla Tab y presiono clic derecho en el ratón, voy a escoger la opción sombrear suave y veo que más o menos me ha dado una forma que se acerca todavía, aunque con cierta distancia, al objeto que estamos modelando. Yo quizás veo, por ejemplo, que este objeto es un poco más aplanado que este, o este está muy alto y tiene la punta también muy gruesa, entonces son correcciones que puedo ir haciendo. Para ello lo que puedo hacer es, por ejemplo, me paso en la vista lateral y voy a seleccionar todos estos vértices y con GZ los muevo un poco hacia abajo, ¿sí? También puedo seleccionar esta parte, GZ, y la muevo un poco hacia abajo. Ya más o menos queda un poco más cercano a la referencia. Ahora el siguiente paso será ajustar esta depresión, digamos, o este hueco, este hundimiento que tiene aquí el modelo, ¿sí? Y también sacar un poco la punta porque está muy cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Selecciono en modo caras, con la tecla 3, recuerden que me paso a esa forma, estas dos caras de abajo y presionando GX las voy a mover de manera que más o menos queden alineadas la selección con esta primera línea después de la línea verde, ¿sí? Más o menos quedan alineadas allí. Después puedo seleccionar en modo vértices o en modo bordes estos dos vértices que tengo, estos dos bordes que tengo allí. Si no los estoy viendo, puedo pasarme a modo transparente o semitransparente, ¿sí? Y de nuevo GX los voy a mover en esa misma diagonal o en esa misma línea horizontal, pero esta vez no los voy a llevar hasta allá, hasta la línea, hasta esa primera línea, sino quizás los voy a dejar un poco antes. Voy a moverlos un poco más hasta que más o menos se borre todo el rastro, pero en todo caso no queda completamente pegado hacia allá. La siguiente opción entonces, o el siguiente movimiento que tendremos que hacer será ajustar esta línea presionando dos veces la tecla G hasta que más o menos estas tres áreas queden del mismo tamaño, más o menos. Entonces puedo hacer ese ajuste allí y puedo también mover este vértice para hacer que haya una correspondencia más clara, ¿sí? Y puedo también de pronto seleccionar estos tres vértices de aquí, incluyendo de pronto también este, ¿sí? Y en la vista superior puedo mover toda esa selección en Y para que se me genere la curva de la puntera del zapato. ¿Listo? Entonces son movimientos pequeños que vamos haciendo para ir controlando la posición del zapato como queremos que nos quede. Entonces si vemos más o menos allí, ya tenemos un acercamiento al modelo en la posición en que lo queremos. Es muy importante en este momento entonces
renombrar aquí este objeto que era nuestro cilindro y voy a colocarle aquí base, simplemente para saber que es la zapatilla, la base de la zapatilla, y también que guardemos nuestro archivo. Guardar como, voy a buscar y voy a guardarlo también en el escritorio y voy a guardarlo como zapatillas. Y a mí siempre me gusta también agregar un guión bajo y luego un número para que vamos creciendo, digamos, o incrementando el guardado de nuestros archivos y de esa manera podamos ir viendo, teniendo conciencia del proceso, y si necesitamos volver a otra parte antes, por si tuvimos alguna equivocación, pues podamos hacerlo sin ningún problema. Entonces, guardo. Y vamos a continuar entonces dándole un poco más de forma a esta base del zapato antes de empezar con los detalles. El siguiente paso entonces para empezar a afinar esta base, digamos, del zapato que estamos haciendo, tiene que ver entonces un poco con corregir sobre todo la parte de la punta, para lo cual tendremos que seleccionar un poco estos elementos de aquí y bajarlos quizá un poco. Estos son ajustes, digamos, menores que vamos a ir haciendo. Mejor lo subimos, lo mantenemos arriba. Son ajustes menores antes de continuar. Después de tener esta parte, entonces vamos a ubicarnos en la vista lateral y lo que vamos a hacer es tratar de alcanzar estas diagonales que tenemos en el zapato de referencia. Vemos aquí. Para ello lo que vamos a hacer entonces es seleccionar en modo transparente. Es importante que sea en modo transparente porque si no, no habremos seleccionado este vértice, ¿sí? Entonces seleccionar en modo transparente esta parte y moverla en Y hacia atrás un poco. Luego seleccionamos cada vez deseleccionamos uno, mejor dicho, y seguimos así hasta que más o menos se vea una vertical. Quizás aquí lo pueda correr un poco más. Aquí veo que moví, por ejemplo, sin mantener la restricción y se me subió un poco, entonces voy a deshacer. Y lo que voy a hacer es que de nuevo selecciono lo corro un poco para ajustar toda esta diagonal y ahora sí selecciono estos y los muevo en Z y ya. Y también voy entonces a seleccionar estos dos elementos de acá y los voy a mover también un poco hacia adelante, tratando de que se conserve, digamos, el paralelismo entre este elemento y este elemento. Entonces puedo dejar en el medio así tal cual y podría de pronto mover estos dos hacia acá en Y y quizás también para ajustar. Aquí veo entonces que ya tengo, digamos, una base. Y lo que voy a hacer para ahorrar también tener que volver a convertir esta línea es simplemente seleccionarla y la voy a difuminar o a disolver presionando la tecla X y seleccionando la opción de bucles de bordes. Y ya, digamos, como que me queda limpio ese bucle que tenía allí. Y ahora voy a presionar Control R para hacer un corte y voy a darle escape para que quede en toda la mitad. Después de haber hecho ese corte, lo que voy a hacer es subdividir ese borde, ¿sí? Voy a utilizar la herramienta de biselado, que puede ser con el comando Control B o aquí en el panel de bordes, presionándolo y moviendo el mouse de adentro hacia afuera, hasta que se divide en dos líneas y voy a mirar que más o menos ellas van a quedar en una distancia, digamos, similar en esta parte y en esta parte tratando de asemejar lo que representa acá también en el zapato, estas dos partes, ¿sí? O en el modelo que tenemos de referencia. Después de que tenemos de todas maneras esa línea allí, podemos entonces seleccionar un poco estos elementos quizás y bajarlos. Bueno, hay que deseleccionar estos y bajarlos, porque de aquí, de uno de estos, va a salir también la lengua del zapato. Entonces vamos a pasarnos a modo caras y a seleccionar estos tres elementos que tenemos aquí y voy a borrar o eliminar esas caras en este momento. X
caras. Ya tengo el zapato abierto y el siguiente paso será entonces, en modo bordes, seleccionar todo el contorno de bordes y vamos a escoger la opción extruir y vamos a darle escape y luego presionar la opción escalar y vamos a escalar hacia en las dos direcciones o en las direcciones que nos permite el programa, pero luego vamos con G y X a mover esa escala un poco hacia adentro de manera que si yo veo desde arriba, estos dos elementos son uniformes. Voy a pasarme a modo caras, el ancho de estos dos elementos son uniformes, igual que acá, el ancho de los elementos que tenemos aquí son uniformes. Entonces, esa es como una de las ideas principales que tenemos que ir desarrollando hasta allí para que el zapato nos vaya quedando bien modelado. Después de haber hecho entonces ese modelo allí, lo que vamos a hacer es seleccionar de nuevo estos vértices y vamos a hacer de nuevo una extrusión y esta vez la vamos a mover, vamos a presionar la tecla Z para decirle que se mueva hacia abajo y vamos a moverla un poco hacia abajo para crear, digamos, la parte interna del zapato. Esto no hay que llevarlo de todas maneras hasta abajo, sino básicamente moverlo un poco para dar esa sensación, digamos, de que es la parte interna. Y después lo que voy a hacer es que tomo este lado de acá, voy a pasarme a la vista lateral, modo semitransparente, ahí lo tengo seleccionado, y me voy a moverlo un poco hacia la punta. Y lo mismo haré con la parte de acá, seleccionando este borde, ¿sí? Y moviéndolo un poco hacia atrás. Ahora que ya tenemos esa parte hecha, entonces lo que toca hacer es venir y seleccionar estas caras que van a ser donde van a salir, digamos, donde van a estar los ojaletes de los cordones y vamos a hacer un pequeño ajuste allí. Vamos simplemente a ubicarnos, digamos, en esta vista y vamos a coger los bordes, vamos a seleccionar solamente estos bordes y los vamos a bajar un poco. Presiono dos veces la tecla G y muevo hacia abajo. Entonces eso me crea básicamente dos cosas. Aquí, en estos planos, una inclinación a partir del cual saldrán la parte donde van los ojaletes y también una inclinación en esta parte de la que más adelante saldrá la lengua del zapato. Bien, entonces seleccionamos esta parte y vamos a hacer entonces desde allí una extrusión. ¿Sí? Yo voy a tratar de ubicarme en una vista donde pueda ver, digamos, cómo va a salir el plano de la extrusión. Presiono la tecla E y realizo la extrusión y ahora voy a hacer también una especie de rotación, llevarla un poco hacia adentro y luego llevarla un poco hacia abajo. Entonces, como ven, tengo que hacer aquí un pequeño ajuste que tiene que ver con seleccionar este borde, porque aquí hay una curva, digamos, que no necesita el modelo, ¿sí? Entonces voy a seleccionar este borde y voy a presionar G dos veces y la voy a llevar esta línea, solo esta, sobre estos rieles que están aquí o sobre esos otros líneas que estaban allí. Queda más o menos derecha nuestra guía y también si no lo conseguimos de esa forma, pues podemos presionar dos veces la tecla G, pero esta vez solo un solo vértice. Vamos también un poco a alinear estos vértices que están aquí porque también hay una pequeña curva aquí así y pues eso es como para ir mejorando el modelo y que después se nos facilite el resto del proceso. Entonces básicamente allí ya tenemos un avance de lo que va a ser la parte donde irán los ojaletes, pero voy a hacer un ajuste porque aquí me parece que quedó esta parte muy gruesa, entonces voy a hacerlo más delgada presionando la tecla G y ya tengo, digamos, esa parte del modelo también hecha. Una vez que hemos logrado, digamos, ya esa base del zapato con la parte abierta, quizás lo que resta es hacer unos ajustes un poco pensando en que el zapato tenga la forma general bien desarrollada y para eso lo que vamos a hacer entonces también
será subir un poco esta línea. ¿Sí? Cada modelo que vaya haciendo cada persona pues tendrá unos ajustes particulares que tienen que hacer. Y en este caso parece ser que no hay muchos que haya que hacer en el modelo. Entonces creo que con esos ajustes ya es más que suficiente. Y vamos a empezar a hacer entonces los detalles. Selecciono las caras de donde va la parte del empeine. Voy a seleccionar estas también. Perdón, esta no, esta. Voy a seleccionar estas y voy a duplicar esa parte del objeto. Shift D, la duplico, ahora sí P y la separo y ahí ya tengo esa parte del objeto separada y podría empezar a editarla o a trabajarla. Entonces para trabajarla lo que voy a hacer es selecciono el objeto, voy a escoger aquí la opción extruir desde según normales y a partir de este icono de aquí voy a mover la selección un poco hacia afuera, evitando digamos que quede muy gruesa. Y después de haber hecho eso, voy a ampliar la selección, voy a decirle seleccionar más o menos. Miren que en el teclado, si tienen teclado numérico y alfanumérico por separado, ustedes podrían presionar la tecla control más y ampliaría la selección. Vale, entonces ya ampliada la selección, voy a pasarme al modo transparente, Alt Z, y veo que tengo solamente las caras que están por debajo de esta selección están inactivas. Entonces como quiero borrarlas voy a presionar Control I para invertirlas y ahora X para borrarlas. De esa manera ya he ahorrado digamos una cantidad de vértices porque no tengo, o una cantidad de caras porque no las tengo digamos físicamente en el modelo, y lo que me resta entonces es hacer ajustes para que esa pieza se pegue a la malla del zapato que estábamos viendo, que en este momento cuando separamos las caras se despega un poco. Entonces ¿eso cómo lo puedo hacer? Simplemente seleccionando en modo vértices las partes de pronto que están separadas, darme al modo selección y dependiendo o en función de la vista que tengamos ir haciendo ese ajuste. Ir haciendo ese ajuste para que se peguen las caras. Voy a ver. Aquí también quizá este está más o menos bien unido, pero acá por ejemplo veo que si hay una gran separación en esta parte. Entonces podría quizás seleccionar toda esta parte, esto también, ¿sí? Esto también, a ver, pongámonos mejor en modo transparente, sí, veo que me falta seleccionar esto. Y vamos a eliminar un poco este agujero que hay aquí, vamos a hacerlo a que se peguen más las caras allí. G, muevo y ya quedan más o menos o un poco más pegadas allí las caras. Si de todas maneras sigo viendo que no quedan completamente pegadas, también debo hacer una corrección, pero en este caso para evitar tener que correr esa corrección la podemos hacer en el zapato más adelante. Por lo pronto es importante hacer un par de cortes aquí para que estas curvas, para quitar estas curvas que tenemos acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer entonces es seleccionar, vamos primero a hacer un corte aquí y vamos a llevarlo lo más bajo posible sin que toque el otro vértice. Y hacemos lo mismo al otro lado sin que toque el otro vértice. Un corte en esta parte y otro corte en esta parte, ¿sí? Y voy a eliminar estas caras, solamente estas caras, estas X caras, y voy a crear una nueva cara entre ellas aquí en esta parte F, y también voy a crear una cara nueva entre esta, voy a ponerle en modo transparente, esta y esta, de manera que ahí ya lo que hicimos fue bajar esa tapa que teníamos ahora. Entonces ahora sí puedo hacer el corte dos veces, llevo este borde lo llevo hacia el extremo y el otro lo llevo hacia el otro extremo. Y ya tenemos más o menos creada esa parte, y lo que podemos hacer es ajustes en estas loops o en estas cortes para que queden más o menos en la mitad y que todas estas partes nos queden más o menos proporcionadas. Esos son ajustes que cada cual puede ir haciendo dependiendo de cómo vaya su modelo avanzando. ¿Sí? Quizás también podría
podríamos tener estos elementos y moverlos, desplazarlos un poco hacia abajo para que esa parte nos quede también más plana. Bien, aquí voy a ajustar este vértice porque queda como muy colapsado con respecto a estos, entonces voy a bajarlos un poco así y a ver que no se haya desplazado mucho. Bien, lo mismo acá. Estos movimientos lo que hacen también es mejorar obviamente el modelo que estamos haciendo para que quede mucho más pulido. Listo, esta parte digamos estaría terminada. Lo que voy a hacer es renombrarla, ¿sí? Como en Paint, por ejemplo, para facilitar la ubicación después. Y ahora vamos a hacer la puntera. Guardo con Control S y ahora voy a hacer la puntera del zapato. Para hacer la puntera vamos a tomar el objeto base y vamos en modo caras a seleccionar estas tres caras. Vamos a duplicarlas y luego con la tecla P vamos a separarlas como un objeto aparte y a esta la voy a renombrar de una vez como puntera. Una vez la he renombrado como puntera, lo que voy a hacer es en modo vértices, voy a ajustar estos vértices porque si vemos es básicamente una recta, ¿no? en el zapato. Entonces vamos a bajar estos dos un poco, este también, para que conserven más o menos la misma distancia. Miren. Sí, entonces quizá esta la podríamos levantar un poco y quizá esta la podemos bajar para que nos genere, digamos, esa curva aquí. Y esta la puedo alinear un poco acá, o quizás correrla un poco más y bajarla. Y esta, que no llega de todas maneras hasta ese borde, la voy a correr también aquí. Entonces una vez ya tenemos esa parte hecha, lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en el otro, con la parte del empeine, y es que seleccionando todos los elementos voy a extruir, utilizando extruir según las normales, voy a mover la selección para que quede más o menos así, y de nuevo en modo caras voy a con control más ampliar la selección, pero sé que la parte interna no está seleccionada, entonces presiono control I y ya tengo esa inversión de la selección, X, y borro esas caras. Ya me queda, digamos, vacía por dentro de esta selección o de esta forma. Y el siguiente ajuste será, pues, seleccionar los elementos, los vértices y llevarlos hasta que entren, digamos, al modelo. ¿Sí? Miren que acá yo puedo ver que está separado del modelo, entonces lo que puedo hacer es busco una buena ubicación y corro y voy comprobando que vaya quedando metido, digamos, en el modelo ese objeto. ¿Sí? Entonces veo que quizás acá hace falta de pronto y ahí ya vemos que está metido, digamos, en el zapato esa parte de la selección, pero vemos que acá, digamos, acá hay todavía un bache o una irregularidad que debemos mejorar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestro objeto en modo vértices y si bien podríamos añadir una línea de corte aquí para marcar esa definición, ¿sí? También voy a darle control Z, podríamos inicialmente hacer un corte aquí para que quede plano. Igual como lo hicimos en esta parte de aquí para que quedara también así plano. Y luego voy a seleccionar esos elementos, modo transparente, y los vamos a mover hacia abajo para que coincidan con la otra parte del modelo. Bien, por ahí yo pienso que va quedando bien. Quizás podría correr un poco la selección hacia adelante, también hacia la parte interna del zapato, para hacerla un poco más larga. Y quizás tomar solo este vértice, este, y moverlos en X un poco hacia afuera para que se vean
más marcados allí. Listo, muy bien. Yo creo que por allí va quedando bien nuestro zapato, lo que llevamos de él. Voy a guardar de forma incremental, para eso voy, selecciono guardar como, aquí me sale la opción, simplemente presiono el más, me sale zapatilla 2 y guardo. Entonces ya tengo esa parte hecha también. Aquí veo que ahora tengo que hacer correcciones más adelante porque veo que está un poco separado aquí, pero por ahora digamos que allí vamos bien. Selecciono nuevamente la base de mi zapato, ahora vamos a hacer la talonera, entonces para ello necesito estos elementos de aquí, voy a duplicarlos, los separo y después de estar en ellos voy a presionar la opción de extruir con relación a las normales y voy a ampliar un poco la selección o la extrusión. Si queda muy grande puedo darle control Z y vuelvo y la aplico, ¿sí? Y nuevamente en modo caras, control más, control I, X y borro esas caras, ¿sí? Entonces después de haber hecho eso, por ejemplo, puedo empezar a ajustar algunas partes del modelo y para eso voy a pasarme a modo borde, selecciono esta parte y la voy a bajar, ¿sí? Y ahora voy a seleccionar esta parte también y la voy a bajar y la voy a escalar un poco. Y voy a tomar algunos elementos de esa selección, como este por ejemplo, y los voy a mover en X para sacarlos de la selección. Estos quizá también los tenga que sacar o mover para poder que se perciban mejor. Esto hay que sacar mucho más. Y vamos a hacer entonces, vamos a seleccionar esta parte, este borde. Obviamente el zapato que yo quiero proponer para este tutorial no es exactamente el mismo que el de la referencia, porque pues queremos facilitar el proceso y digamos como que estoy buscando una forma que sea lo más interesante posible, pero también que sea muy práctica de modelar. Entonces ya una vez tenemos el zapato hecho y que se acerque digamos a las proporciones, vamos a tener que afinar algunos detalles. Estos dos por ejemplo los voy a mover en X para que se peguen más al modelo, ¿sí? Veo que al hacerlo se corta un poco aquí, ¿sí? Pero si yo hago control R y hago un corte nuevamente aquí y lo bajo, veo que ya eso cambia un poco y el movimiento que tendría que hacer ya es mucho menor. G en X, lo hago un poco más grueso y ya digamos como que queda mucho mejor. Quizás podríamos también ajustar un poco este vértice para hacerlo más visible y este lo llevamos hacia adentro o lo ajustamos de manera que ya tenemos también la parte del talón desarrollada. Entonces, como voy a sacar ahora la parte donde uno coloca, por donde uno mete el pie, entonces vamos a pasarnos a la parte, al zapato, y lo que voy a hacer es coger esta cara de aquí, ¿sí? Esa cara de aquí, y la voy a mover, la voy a rotar un poco y la voy a mover un poco hacia atrás para que sobresalga por encima del empeine. La voy a subir un poco para que siga estando pegada allí y que se note digamos las dos partes que salen allí. Y ahora voy a seleccionar esta parte del modelo y bueno, incluyendo esta, y voy a seleccionarla allí primero y bueno, voy a seleccionar también estas y voy a duplicarlas y a separarlas. Y ahora vamos a hacer unos ajustes. Vamos en modo bordes a subir digamos aquí un poco y esta también vamos a subirla, ¿sí? Para que nos quede esa parte que queremos crear. Y después vamos a seleccionar esta parte de aquí y esta y vamos a moverlas hacia adentro. Y esta en modo vértices vamos a subirla también un poco
para que nos quede más o menos ajustado a lo que queremos esta parte del modelo. Ya una vez tenemos eso hecho, podemos simplemente hacer los mismos pasos de seleccionar todo, modo caras, extruir, y extruimos nuestro modelo un poco hacia afuera sin que quede muy grueso. Control más, control I, X, caras, para borrar las caras internas, y ahora hacemos los ajustes para pegar simplemente los vértices al modelo, que no quede separado. Allí, este también, es que algunos son más fáciles que otros. Este lo vamos a mover aquí, y este aquí es donde está la mayor diferencia, entonces este lo vamos a mover acá, y este lo vamos a mover abajo, ¿Se me está pegando? Sí, ahí está pegando bien. Y bueno, creo que podríamos, por ejemplo, también seleccionar este vértice, que veo que están bien. Digamos, esta parte de acá no le veo mayor dilema. Creo que están bien, ¿sí? Después, entonces vamos a guardar aquí. Cada vez que hago una parte me gusta también guardarla, para si tengo que deshacer o hacer algún otro paso, pues no tener el problema de irlo a perder. Voy a seleccionar ahora el zapato. Creo que la suela me quedó de pronto muy delgada aquí. Entonces lo que puedo hacer es, para tener que evitar mover todos los elementos, simplemente voy a seleccionar las caras inferiores del modelo y voy a moverlas un poco en Z, ¿sí? Y ahora voy a seleccionar todo el contorno lateral, perdón, solo esta línea que tenemos aquí, ¿sí? Y con control B vamos a mover hacia afuera y vamos a crear una doble línea, ¿sí? Eso se llama crear un bisel. Y después de crear el bisel vamos a presionar control R, marcamos un corte en el interior de esa selección, y lo que vamos a hacer es que vamos a escalar. Al escalar, escalamos un poco solamente, nos ponemos en modo transparente, vemos que esta parte del modelo, vamos a ver por acá, esta parte del modelo en este sentido se escaló más, ¿sí?, que en este sentido no se escaló tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejamos allí y luego movemos G en X y movemos esta parte, y entonces ya más o menos nos queda homogéneo toda la extrusión, digamos, interna, o el movimiento que se hizo para generar ese canto o esa marca que tiene el zapato. Miremosla en modo sólido, que ya tenemos una marca ahí del zapato, y ahora lo que nos queda es hacer un corte aquí para que quede mucho más plano conforme a cómo está la referencia. Y también vemos que los detalles están de pronto por fuera, ¿sí?, de la suela, y acá están al revés, ¿no? Primero está la suela por fuera y los detalles de forma interna. Entonces tendremos que hacer algunos ajustes. Quizá eso para eso tengamos que seleccionar, por ejemplo, de nuevo esta parte del modelo y ajustarla un poco más hacia adentro, ¿sí? Seleccionar esta, por ejemplo, moverla quizás un poco más hacia adentro. Listo. Y ahora quizás un poco más, esta hacia abajo, para que se ajuste a la línea base que teníamos allí. Quizás toque también mover un poco esta para que no se salga. Todo lo que estamos haciendo también es evitar tener que añadir tantas líneas. Listo, pero más adelante podemos hacer este tipo de correcciones. Por lo pronto vamos a seleccionar todo este contorno, ¿sí?, que ya habíamos creado allí, y este también, el que está abajo, y vamos a decirle escalar, y vamos a escalar un poco en ambos sentidos, y luego solo escalar en X para darle grosor, digamos, a la suela, ¿sí? Entonces, una vez
le damos grosor a la suela, ya tenemos, digamos, un poco más parecida la forma del zapato como la queremos. ¿Sí? Como les digo, al final igual podemos hacer ajustes para evitar, digamos, que se vean partes un poco extrañas como esta de aquí, o como quizá acá también en la punta que se ve un poco todavía deformada. Por ahora vamos a guardar y lo que vamos a hacer entonces es los ojaletes de nuestro zapato. Para ello, bueno, voy a renombrar porque miren que aquí el archivo ya tiene muchos nombres, muchos elementos, digamos, que no son fáciles de identificar. Entonces a esto le voy a llamar talonera. Okay. A este que ya estaba puntera, a este voy a colocarle, por ejemplo, tobillo. Por ahí es donde entra el tobillo, ya tengo los elementos bien rotulados. Y ahora lo que voy a hacer es que los voy a ocultar porque vamos a crear el ojalete. Entonces, para crear el ojalete necesitamos estar en modo objeto y voy a añadir el objeto cilindro que teníamos ahora, pero esta vez le voy a cambiar un poco el tamaño porque no lo necesito tan grande. Entonces voy a sobre todo cambiarle la profundidad, dice altura 2, voy a decirle que sea 1. Y bueno, básicamente eso es todo. Ahí podemos seguir trabajando. Voy a entrar en él con Tab, subo y lo pongo a ojo, digamos, sobre la línea verde. Y lo que voy a hacer ahora será extruir también en el sentido de las normales ese ojalete. Va a llevarlo un poco hacia afuera mejor, más o menos que sea de este tamaño el ojalete que necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que selecciono esta cara, ¿sí? Las caras inferiores, y las voy a eliminar. Caras, y voy a añadir el modificador subdividir superficie, decirle que 2 unidades y sombreado suave. Entonces ahí ya tengo más o menos lo que es el ojalete. ¿Qué me faltaría? De pronto hacer que esta parte, pues para darle como un rasgo, digamos, de que está puesto sobre el zapato, podría hacerle una pequeña curva aquí para que se sienta que está, digamos, grapado en el zapato. Entonces voy a hacer un corte en esta parte, voy a bajarlo y voy a seleccionar ahora solo este borde interior y vamos a llevarlo hacia adentro. Entonces miren que más o menos, ¿sí?, como cambia de tenerlo de una forma a otra. Entonces ahí tenemos el ojalete. Quizás de pronto está un poco alto para lo que se necesita. Entonces lo que se puede hacer es seleccionar todas estas caras y las bajo un poquito, ¿sí? Y quizás también está, no sé si un poco el agujero grande. Entonces de pronto selecciono la parte interior y la escalo restringiendo el eje Z para que no se escale allí. Y digamos como que más o menos ese es el ojalete. Ahora sí, voy a renombrarlo, ojalete, ¿sí? Y voy a activar los otros elementos del zapato. Entonces ahí tenemos el ojalete, y lo que vamos a hacer entonces es, en modo edición, vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a escalarlo, modo transparente, lo escalo, y ahora vamos a ubicarlo. Vamos a llevarlo a su ubicación. Vamos a seguirlo escalando primero hasta darle más o menos el tamaño. Y luego vamos a llevarlo a la ubicación que necesitamos. Y estando allí vamos a rotarlo para que se ajuste, digamos, un poco a la posición del zapato. Y miren que si yo me paro en una vista y busco tener este objeto alineado, pues entonces cuando haga la rotación me va a quedar mucho más fácil organizarlo con este otro elemento. Allí, y aquí igual hago lo mismo, ¿sí? Entonces roto y lo pongo más o menos en el lugar donde quiero. Si veo de pronto que está muy pequeño, pues lo puedo agrandar y lo puedo reubicar conforme a como vea que está quedando en esa parte del zapato. Yo diría que por ahí está bien, ¿sí? No sé si de pronto el tamaño es muy pequeño o no, pero lo que voy a hacer entonces es quizás bajarlo un poco más para que me quede más o menos centrado en toda esta parte,
¿sí? Que me quede centrado. Entonces voy a rotarlo, voy a ajustarlo, a ver, no, creo que ahí ya está bien. Entonces voy a sacarlo un poco para que se note un poco más. Entonces sí puedo rotarlo aquí un poquito para que quede más homogéneo. Y ahora sí, voy a duplicarlo, Shift D, y voy a tratar de conservar una distancia homogénea entre ellos. Quizás, y también una alineación. Shift D, ir acá, lo saco, lo alineo, y veo que más o menos la distancia de aquí a aquí es similar a la de aquí a aquí, ¿sí? Entonces quizás ya con esos dos bien ubicados puedo venir y seleccionar los otros, que puedo hacerlo con la tecla L, me selecciona un lote de malla y lo muevo y lo ajusto. Le selecciono L, G, muevo, y bueno, podría decir que más o menos está allí. Quizás falta moverlo un poco hacia acá, ¿sí? Y más o menos ya está, digamos, como el set de ojaletes. Lo que me quedaría sería pasarlos al otro lado también y hacer la simetría, pero digamos como que simplemente agrego un modificador del tipo simetrizar, y como había hecho el movimiento en modo edición, lo cual quiere decir que el origen del objeto sigue estando en el centro, entonces él automáticamente me pone los ojaletes también al otro lado. Veo por ejemplo que en el otro lado no se ve tan bien. Si ven aquí, por ejemplo, se ven unos más afuera que otros, entonces con ese reflejo también uno puede siempre ir haciendo ajustes para que el modelo se vea bien, digamos, desde todas las vistas. Selecciono roto, lo saco un poquito, que creo que era lo que le faltaba, y vamos a ver si quedó mejor. Sí, creo que quedó mejor ahí. Entonces ya tendríamos hechos nuestros ojaletes. Vuelvo de nuevo y guardo el modelo. Y ahora nos falta hacer solamente los cordones, bueno, y la lengua. Entonces quisiera que empecemos por la lengua para dejar los cordones de últimos. Entonces selecciono la base del modelo y la lengua, digamos, para que se vea bien, podemos sacarla de dos partes. Podemos sacarla de aquí, ¿sí? Simplemente seleccionando el objeto y presionando E y extruyendo aquí el objeto, ¿sí? Lo cual hará que nos quede como la lengua bastante alineada con esa parte, ¿sí? Podemos llevarla hasta allá. Y quizás sea importante entonces hacerle un par de subdivisiones para que después, cuando se haga algún tipo de animación, pues se pueda doblar esa parte, porque si no, pues no tendría cómo articularse o cómo doblarse esa parte del objeto. Entonces, voy a seleccionar de todas maneras la lengua, todo control más, hasta allí quizás, bueno, control menos, para no seleccionar esta parte de allá, y voy a bajar un poco esta selección, o transparente, porque pues esta otra parte debe quedar encima, ¿no? Quizás también está un poco delgada y sin forma, entonces voy a seleccionar ahora sí estos tres elementos y voy a moverlos hacia abajo, de manera que le dé volumen a la lengua. Si me pongo en modo transparente, puedo ver el grosor que le estoy dando a esa parte del zapato. Y ahora en modo vértices voy a seleccionar esta parte de aquí y voy a llevarla hasta que esté más o menos alineada con esta otra. De nuevo, G, hasta que estén alineadas más o menos estas dos, esta y esta, G, y lo muevo hacia adentro. Y ya, digamos, tengo la lengua un poquito mejor hecha. Voy a seleccionar esta parte de aquí, voy a sacarla un poco hacia afuera. Y veo que de todas maneras aquí queda como una especie como de agujero que no me convence de todas maneras. Entonces vamos a seleccionar estos vértices, ¿sí? Modo transparente, a ver qué podemos hacer. Si rotamos un poco, subimos, lo roté mucho y quizá escalamos.
para que la forma quede un poco mejor. Y ahora sí podemos, aquí digamos quedó muy liso, muy continuo eso, pero creo que no habría mayor problema. Lo que podemos hacer entonces es hacer los cordones o hacer, por ejemplo, un detalle también que me gusta hacerle a la lengua es esta parte de como de la marquilla. Entonces podemos simplemente seleccionar el zapato base, ¿sí? Seleccionamos este elemento, este y este, ¿sí? Me gusta duplicarlos, separarlos y trabajar con él de forma independiente. Entonces, en modo transparente puedo seleccionar en modo bordes esta parte de aquí o este vértice, llevarlo hasta que quede más o menos alineado con este, luego seleccionar los dos, llevarlos aquí, estos dos también llevarlos acá, y ahora este y este moverlos aquí para que nos quede una especie como de marquilla que simplemente entramos a ella en modo cara, seleccionamos todo y de nuevo extruir normales y podemos llevar las normales hacia adentro, hacia afuera, bueno, como querramos. Pero es que hacia afuera es más fácil como de observarlas. Y después control más, control I, X, caras, las borramos y lo que hacemos es ajustar estos elementos para que se vean bien pegados a la malla, porque se supone que eso está cosido, digamos, sobre la lengua. Entonces, pues es importante que se vean así. Este lo muevo acá. Estos quizás de acá ya no son tan necesarios, pero simplemente como porque nos quede bien el modelo. A ver, podemos bajarlo un poco. Quizás ahora esto nos quedó quizás muy grueso, entonces podemos seleccionar bajarlo aquí. Y estos dos también bajarlos aquí, que no se vean tan gruesos. Estos dos subirlos aquí y después bajarlos en este sentido, y así ya nos queda esa parte que, como les digo, es simplemente un detalle que tiene el zapato. Guardo nuevamente y por último vamos a hacer los cordones. Para eso entonces seleccionamos los ojaletes, o uno de los ojaletes al menos, y vamos a seleccionar estos 4 vértices. Cuando lo hagamos, vamos a crear una cara ahí con la tecla F, ¿sí? Creamos una cara que quedó pegada ya a los bordes, pero vamos a separar esa cara. Presionamos la tecla P, selección, y ya en este momento separamos eso y es un objeto separado, entonces lo vamos a renombrar cordón. Cordón. Y ahora que entramos en él, simplemente lo que vamos a hacer es mover esta línea un poco hacia arriba y esta línea un poco hacia abajo para crear una especie de óvalo, que no sea tan circular nuestro cordón, sino más como una especie de óvalo. Y vamos a empezar a extruir. Pero entonces es importante pararse en un ángulo donde veamos este objeto como una línea, ¿sí? No como un plano, sino como una línea. Entonces ahí más o menos lo veo como una línea y voy a empezar a extruir. Extruyo hacia afuera, lo voy a rotar y voy a llevar hacia la parte interna del cordón, ¿sí? De manera que hacia allá vamos a empezar a hacer nuestro cordón. Ahora voy a empezar a verlo aquí, voy también a mover ese modelo un poco hacia acá, a ver si roto en Z, no, voy a rotar un poco así, para que no se deforme tanto. Y el siguiente paso, si podemos continuar hasta allá, entonces simplemente lo que hago es extruyo, le digo que se vaya en X y llevo hasta la mitad, ¿no? Hasta donde se unan, pero como vemos no tenemos activada la opción simetrizar que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces la activamos, la opción simetrizar, pero es muy importante que este objeto simetría siempre esté arriba, ¿sí? Entonces lo llevamos acá arriba y como ya tenemos activo a la parte de recortar, entonces volvemos y movemos en X hasta que él se pega en la mitad, ya no deja mover, y pues vamos a eliminar ese plano que nos queda allí. Y ya tenemos, digamos, la base de nuestro cordón hecho. ¿Qué nos queda? Simplemente hacer unos ajustes y meterlo acá. Entonces, un ajuste que a mí me parece importante hacer es mover el cordón. Voy a tratar también de ubicarme en una vista que me permita
hacer un movimiento más concreto. Voy, por ejemplo, a mover esta parte del cordón, solamente esta cara, ¿sí? Y voy a hacer que esa cara más o menos coincida con esta parte del ojalete, porque se supone que el cordón va a entrar allí, entonces se ve que acá se aprieta. Y en el otro lado hago exactamente lo mismo. Lo llevo hasta que más o menos se alinea. Hasta que más o menos se alinea con el ojalete. ¿Sí? Veo que por alguna razón se hubiera desactivado el screencast. Voy a activarlo nuevamente. Perfecto. Y ahora vamos a hacer los ajustes del cordón porque está muy delgado y no está entrando, digamos, en el zapato. Entonces, lo primero, en modo transparente, selecciono esta cara. ¿Sí? Voy a rotarla también un poco. Voy a rotarla así. Y voy a extruirla y la llevo hacia abajo, puede ser. Y miro en modo transparente cómo está. Sí, perfecto. Acá quizás amplío la selección y vamos a ampliarlo para que toque los bordes del agujero del ojalete. Y después voy a seleccionar la cara inferior y la voy a eliminar porque realmente no la necesitamos. ¿Sí? Entonces allí más o menos está, solo nos resta de pronto hacer unos pequeños ajustes a esta selección para que se note que el cordón está entrando allí. ¿Sí? Quizás, a ver, veámoslo mejor en modo transparente para ver qué es lo que estamos seleccionando. Ahora sí, podemos escalar de pronto. ¿Sí? Para que vea que llena todo el agujero. Entonces, miren más o menos cómo quedó. O sea, lo escalé en la parte de abajo para que se vea que llenó. Y ahora, simplemente en esa opción, sombrear suave, ya tenemos nuestro cordón, pero está pasando por debajo de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionarlo, seleccionar estos elementos de acá y en este panel subirlo. Ahí no subió lo suficiente, también hace falta engrosar el cordón, entonces voy a seleccionar esta parte G y la muevo y allí ya me queda más grueso, voy a acomodarlo. Queda, digamos, mucho más grueso el cordón, pero también le da como un sentido a que ese grosor, digamos, debe o se da por el ajuste, digamos, del zapato. Entonces miremos también aquí, quizás se puedan hacer algunos ajustes en esta parte. Vamos a escalar esto un poco más grande. ¿Sí? Se vea que entra en el ojalete. Eso. Y quizás también podríamos seleccionar esto y bajarlo un poco. Tenga más una curva allí. Y ya, pero digamos como que con esa base del cordón ya podríamos hacer los otros cordones. Lo único que sería es seleccionarlo. Voy a pasarme la vista lateral. Shift D, lo duplico, lo llevo al otro jalete. ¿Sí? Quizás ya haga falta rotarlo un poco. Shift D, lo duplico, lo llevo al otro jalete. Quizás haga falta rotarlo un poco también. Shift D, lo llevo al último jalete. Y ya tengo, digamos, como que el cordón hecho de una mejor forma. Quizá haya que hacer algunos ajustes, como les decía. Puedo seleccionar ese, selecciono este y lo meto un poco más. Quizás sí. L, G en X y lo llevamos aquí. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestro zapato hecho. Voy a hacer a guardar, digamos, porque tengo una versión del zapato, pero que todavía no es como la huella de un pie, porque no tiene esta parte del puente que debería de tener el pie. Entonces vamos a hacer esos ajustes finales, porque también veo que de pronto la punta es muy alta y no tiene tampoco tantos detalles. Entonces, pues hay ajustes que se pueden hacer, pero quisiera hacerlos también después de haber unido todo el modelo. Entonces, simplemente voy a guardar, Control Shift S para guardar la otra versión. Guardar, ya sé que hasta esa versión, digamos, el zapato ya estaba completo. Ahora, entonces vamos a unir estas partes. Vamos a unir todas estas partes. Yo creo que
como está la base del modelo, está más o menos bien. Vamos a pasar entonces a unir los elementos del zapato. Entonces, lo que yo hago es primero seleccionar todo lo que son los accesorios, los más pequeños, y por último selecciono la base, que es el zapato. Y allí ya presiono Control J, y si presiono Tab, voy a entrar al modo al modo edición, y ya veo que todo el zapato está completamente construido. Modo transparente, selecciono todo esto. Bajar un poco. ¿Sí? Mejor. Me queda el zapato también un poco más estirado, más largo. Ahora voy a bajar un poco esta parte de la puntera. Quizás la pueda rotar un poco así. Quizás también pueda seleccionar un poco. Seleccionar este. No, este no. A ver. Este elemento. ¿Sí? Voy a deseleccionar estos. No me sirven. Este tampoco lo quiero seleccionar. Y quizás pueda subir un poco más esta parte del zapato para que me quede más gruesa. ¿Sí? Pero veo que se despega. ¿Sí? Veo que se despega allí, pero me gusta que haya quedado un poco más gruesa. Entonces lo que puedo hacer es, 1, marco un corte aquí. Y 2, vuelvo a tomar esa selección o esos elementos y los vuelvo a tratar de pegar al zapato. ¿Sí? Si es que están muy separados, los llevo y los pego al zapato. Yo en el reflejo puedo ir viendo si está quedando bien o no. ¿Sí? Aquí este sí está bien. Era básicamente allí. Quizás quedó muy metido puedo de pronto soltar solo esta parte. Perdón, solo esta parte. Voy a hacer que sobresalga un poco más. Ya. Ahora me falta aquí de pronto ajustar estos también. Y este también. Y aquí ya veo que no se ve ningún agujero entre el zapato y el objeto, pero también veo que esta parte de la puntera está sobresaliendo sobre la punta del zapato. Entonces voy a coger esta cara y esta, ¿sí? Y las voy a sacar un poco más. Quizás podría también ser todas estas. Vamos a ver. En X y las muevo un poco hacia afuera y vamos a ver. Paso al modo edición. Se ve mejor, no sé. Creo que también es que aquí hace falta, digamos, de pronto que esta parte está muy hacia atrás. Entonces voy a tirar de pronto esto un poco más adelante, aquí, y voy a sacarlo aquí. Exactamente, a ver. Quizás bajo, mejora. Sí, bueno, ya veo, digamos, ajustes que me gustan un poco más. Quizás en algunas partes se dificulta seleccionar los objetos. También es muy fácil, muy práctico presionar L sobre la malla, P, separarla y venir y trabajar con ella primero y luego volver a unirla. Sí, entonces, por ejemplo, aquí voy a bajar un poco esto para que no se note tanto esa parte ahí. Z. Baja, ahí. Me parece que queda mucho mejor. ¿Sí? Parece que queda mucho mejor. Quizás ahora es subir un poco este elemento. Deseleccionemos todo. Vamos a subirlo en Z. ¿Sí? Ya. Queda, digamos, el zapato más o menos como, pues, de una buena forma. Que, como les digo, se podría seguir ajustando, pero pues la idea es tener esta buena base del modelo que estamos haciendo. Bien, vamos a hacer entonces por último lo que les decía aquí del puente del zapato, pero para ello yo recomiendo, ya que tenemos el modelo completamente definido, guardar, ¿sí? Yo guardo incremental, aumento, esta es la versión 4, entonces guardar como, y ahora lo que resta entonces es aplicar la simetría. Entonces en modo objeto, si ya tengo, nos faltó pegarlo, entonces control J, y aplico la simetría. Cuando aplico la simetría, ya mi objeto queda completamente
digamos como que se dan las posibilidades para que yo modele en cualquiera de los dos lados del objeto sin que el otro lado se vea afectado. Entonces ya puedo venir aquí y seleccionar esta parte, ¿sí? Que es la que quiero que se vaya hacia el centro para que forme, digamos, el puente del zapato. Y lo muevo. Y puedo ir viendo desde abajo si se ajusta, digamos, a lo que quiero y pues más o menos si me da la forma que quisiera para el zapato. Y ya veo que tengo un zapato que es izquierdo, ¿no? En este caso. Entonces, si quiero crear ya los dos zapatos finales, o sea, tener los dos zapatos, entonces lo que puedo hacer es selecciono todo el modelo, lo muevo hacia la izquierda y vamos a poner un espejo aquí en la mitad, de manera que nos cree el otro zapato al otro lado. Para ello simplemente lo tengo seleccionado, voy a simetrizar, subo simetrizar, que siempre recomendamos que esté por encima de Subdivision Surface, y más o menos ya tenemos nuestros modelos de los zapatos con simetría. Espero que les haya sido de utilidad este video tutorial y que puedan seguir practicando.